Hermanos, muy buenos días. Buenos días a todos. Es un gusto una vez más volver a verles. Una vez que hemos celebrado la mesa del Señor, la cena del Señor, como quieren llamarle, vamos a entonar unos cuantos cantos antes de la predicación que vamos a escuchar el día de hoy. Y voy a pedir, nos pongamos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración para encomendar a nuestro Dios la guía de este servicio. Amado Padre, gracias por tus misericordias y tus bendiciones. Pedimos tu dirección en esta mañana y nos gozamos, Padre, porque nos permites reunirnos en el nombre de tu amado Hijo. Queremos levantar tu nombre, queremos levantar tu gloria, Padre, y alabarte. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo le da mucha importancia en 1 Corintios a un tema muy importante, valga la redundancia, y es precisamente todo lo que dice 1 Corintios capítulo 15, si se acuerdan, nos habla de la resurrección y habla con muchos versículos que ocupa para hablar acerca de la importancia de la resurrección. Dice, si Cristo no ha resucitado, dice que nuestra fe es vana. Pero hermanos, nuestro Señor resucitó. Nuestro Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
nuestro capitán es Cristo. Y cuando le digo que no hay armas, no estoy hablando físicamente, como lo veíamos con Pedro, que él se sentía seguro, firme de sí mismo, confiando en sus fuerzas, pero no es con nuestras fuerzas, sino con el poder de la fuerza de nuestro Señor. Hermanos, Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo, y siempre nuestro Señor va a proteger a su pueblo, un pueblo adquirido, un pueblo que lo ha apartado para Él como su nación, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Él. Bendito sea nuestro Señor, que como se leía hace un momento en este hermoso salmo, grande es su misericordia. Y por eso es bueno, hermanos, que desde la mañana que aparece el sol podamos alabarle todo el día hasta el anochecer, alabar a nuestro Dios. Desde que aparece el sol hasta el anochecer,
desde que aparece el sol hasta el anochecer. Alaba a Dios, alábale. Gózate al despertar, cántale al anochecer. Alaba a Dios, alábale. Alaba que alto está sobre los pueblos, el del mundo sacó para reinar. Alaba que el Señor sobre lo creado. Alaba a Dios, alábale. Una casa sin amor en hogar transformará. Alaba a Dios, alábale. Tu vacío corazón Dios lo llama a servir. Alaba a Dios, alábale. Alaba que alto está sobre los pueblos, que del mundo sacó para reinar. Alaba que el Señor sobre lo creado. Alaba a Dios, alábale. Desde que aparece el sol hasta el anochecer. Alaba a Dios, alábale. Vamos a terminar con este último canto, hermanos, y en este canto habla, cuando estemos delante de Dios, realmente ninguno de los que estamos aquí sabe mucho qué hay después de cruzar esta puerta, que es la vida en este planeta. Algunos se nos han adelantado y ellos están gozando la plenitud del gozo de su Señor. Nosotros de este lado solamente podemos pensar, solamente podemos imaginar cómo son las cosas. Y hermanos, la verdad no podemos imaginar más allá de lo que hemos visto. Y nuestra mente es tan pequeña que no puede conocer o imaginar más de lo asombroso que es estar con el Señor allá en los cielos. Y aquellos que ya están delante de Él, hermanos, gozan de la plenitud de nuestro Señor allá. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y cantar. Tal vez sea nuevo para algunos de ustedes y otros tal vez ya lo conozcan. Se llama Solo me imagino. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino
solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, hoy que tú me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino ese día vendrá y me encuentre yo de pie frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que habrá por la eternidad. Solo me imagino, solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, hoy que tú me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, hoy que tú me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el alma me quedaré, solo me imagino, 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 solo me imagino cuando adorar será lo que habrá por la eternidad. Solo puedo imaginar. Padre, es verdad, solamente podemos imaginar ese día glorioso y maravilloso en que estaremos delante de ti. Esperamos, Padre, ansiosos ese día en que te vengas por nosotros, o en tu voluntad, Padre, tú nos llamas a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a recibir al señor Jorge, que nos trae el mensaje de esta tarde.
Hermanos, solamente un aviso, bueno, no es aviso, información. Tengo una mezcla de emociones esta tarde, mañana, no sé qué hora sean. Quiero pedirle a la familia de nuestro hermano Oliver que pasen al frente, por favor. Están castigados. La hermana Leti, su familia. Y por disciplina, dice ¿cuál es la razón de esto, hermanos? Quisiéramos orar por ellos como iglesia. Quisiéramos encomendarles en las manos del nuestro amado Señor. Ellos han sido parte de la iglesia por cierto tiempo y hemos tenido cariño con ellos. Ellos van a cambiarse de estado, se van a ir a vivir a otro lugar, a otro estado, y entonces ellos se van la próxima semana. Próxima semana. 15 días. Bueno, entonces quisimos aprovechar este tiempo, ya que la siguiente semana ya no, parte de la familia ya nos vamos a ver. Y bueno, es algo que queremos compartirles también. Hay tristeza, pero sabemos que van a estar bien. Van a estar bien y vamos a estar en contacto, hermanos. Les amamos mucho y vamos a extrañarles muchísimo. Entonces, hermanos, van a dejar de escuchar los tarolazos. ¿Por qué dicen amén? A ver, Teresa dice amén. No, es cierto. Pues, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Nos ponemos de pie y... ¿quieren decir algo, Oliver? ¿Sí? Entonces siéntese tantito, hermanos, porque ya saben cómo es Oliver. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, por las palabras que nos da el pastor. Pues en mi corazón también de repente surge cierta tristeza, ¿no? Decidimos irnos allá, nos abrió una oportunidad, pero pues también en esta iglesia siempre nos acogieron desde que llegamos, siempre fueron las puertas abiertas, siempre encontramos hermanos muy amorosos, nadie nos hizo ningún tipo de cara ni de gesto en ningún momento. Pues solamente me queda agradecer a la iglesia, a los hermanos, pues todas las atenciones que tuvieron para con nosotros, y siempre esta iglesia fue muy amorosa. Esa es la única palabra que tengo. Esta iglesia siempre fue muy amorosa conmigo, con mi familia. Pues muchas gracias, hermanos, por todo lo que nos estuvieron con nosotros, lo que nos oraron por nosotros. Muchas gracias, hermanos. Y pues solamente el común denominador que digo de esta iglesia es que fue amorosísima la iglesia con nosotros. Muchas gracias, hermanos. Amén. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto volver a verlos, porque no nos veíamos. Y ahora también quiero dar muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y como personas y como iglesia. La verdad es que a todos nos falta mucho que aprender. Yo creo que a todos nos falta mucho que aprender en Cristo, que crecer, pero igual que a Oliver, yo también les agradezco mucho que nos hayan abierto las puertas de su iglesia, que nos hayan arropado, que nos hayan abrazado. Y todo lo que nos dieron fue de mucha bendición para nosotros. Y siempre vamos a recordarlo, siempre estarán en nuestras oraciones. Esperemos que igualmente. Gracias también porque yo sé que ustedes han orado por nosotros. Y Dios nos ha escuchado a todos, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues en realidad es una corta despedida, pero esperemos que nos vamos pronto, ¿no? Y que todos sigamos adelante para que tengamos esa esperanza de vida eterna y que
estemos allá con el Señor, ¿no? Que vamos a estar en el lugar juntos, en la alabanza, allá con el Señor Jesús y con los ángeles. Gracias. Ahora sí, hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos encomendar en tus benditas manos a esta hermosa familia. Pudimos compartir tu palabra y comunión con ellos. Y los ponemos en tus benditas manos, Padre. Guíales, dale sabiduría en cada decisión que ellos tomen. Dales sabiduría en todos sus caminos, Padre, y que tu palabra siga firme en el corazón de cada uno de ellos. Padre, por cada uno de los líderes de estas dos familias, Padre, rogamos por ellos y que tú les guíes, les des sabiduría en todo, Padre. Y una vez más, gracias, Padre, por la amistad, la comunión que pudimos tener en este tiempo. Guárdalos, llévales también el día que ellos tomen camino para este nuevo lugar que van a estar. Guíales y bendíceles. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Damos gracias que ya nos permitió terminar el capítulo 26 de Mateo. Capítulo 26 de Mateo que ya nos permitió terminar. Y como ya lo hemos dicho varias veces anteriormente, estamos estudiando los últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Los últimos días vimos ya desde el capítulo 21 de Mateo, que nos viene describiendo los últimos días de nuestro Señor aquí en la tierra. Pero también vimos que al terminar la oración en Getsemaní, fue arrestado por Judas y mucha gente con espadas y palos. Estos venían de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Lo vimos en Mateo 26, 47. También vimos que fue llevado ante el Sanedrín judío o religioso, donde fue considerado como un reo de muerte. Mateo 26, 66. Y de manera simultánea, mientras Pedro le seguía de lejos, entró al patio del sumo sacerdote y se sentó con los alguaciles para ver el fin. Esto de manera simultánea sucedió que negó a su Señor allí con los alguaciles, negó a Jesús. Este pasaje se abordó la semana pasada con nuestro hermano Agustín, y así llegamos ahora a Mateo capítulo 27, versículos del 1 al 10. Así se buscan por favor en sus Biblias, Mateo 27 del 1 al 10, al cual voy a dar lectura, y después le vamos a pedir a nuestro hermano Jorge Álvarez que haga una oración por esta palabra del Señor. Dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: no, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros?
allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre Santo, ponemos en tus manos este tiempo, Padre bendito, de predicación de tu palabra, Señor. Usa a nuestro pastor, Señor, dale sabiduría, Señor, dale palabra, Señor, que tú seas quien hable a través de él, Señor, y que nosotros como receptores de tu palabra, Señor, estemos con un corazón dispuesto, con una mente despierta, Señor, y así, Padre bendito, poder alimentarnos de tu bendita palabra y cada día, Padre bendito, conocerte más y más. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre bendito, guíanos, en tu nombre, Padre bendito, oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ya cambia la situación. Es muy raro a veces compartir la palabra de Dios a una cámara, a una mesa, a una silla, pero ya con la presencia de ustedes ya se siente diferente. Entonces también para los que nos escuchan por medio de las redes sociales, pues que allá el Señor les bendiga también y que abran sus corazones a la palabra de Dios, ¿no? Tal como ya les había dicho la ocasión pasada, Jesús tuvo dos procesos legales o dos diferentes tipos de procesos legales, uno religioso ante el Sanedrín judío y otro secular ante el gobierno romano. Entonces él siempre tuvo dos tipos de procesos, y contrario a lo que la ley rabínica estipulaba, las dos primeras fases del juicio religioso a Jesús se realizaron de noche y afuera del templo. Ya la predicación antepasada les habíamos dado a conocer ciertas características de cómo debería de atenderse el proceso religioso. Entonces fue de noche, fuera del templo, primero ante el sumo sacerdote Anás, pero al fracasar Anás por no poder inventar una acusación contra Jesús, porque él quería justificar la pena de muerte, Cristo fue enviado ante el sumo sacerdote que en ese momento estaba en funciones, Caifás. Fue enviado ante Caifás con el Sanedrín, que fue reunido a toda prisa, de manera rápida y con testigos falsos, pero tampoco pudieron condenar a Jesús. Fracasaron. Solo cuando Jesús confesó ser el Cristo, ser el Hijo de Dios, ellos tuvieron ya un motivo para destruirlo, tuvieron un motivo para acusarle. Él declaró una verdad, declaró quién era realmente, no era un simple hombre, pero ellos lo declararon culpable de blasfemia. Para ellos era una blasfemia, fue sentenciado a muerte por una gran verdad. Así que no se sientan mal, hermanos, y por una gran verdad somos criticados. Cristo, por una gran verdad, fue sentenciado a muerte. Para ese entonces, ya los romanos, quienes gobernaban el lugar, habían arrebatado a los judíos el poder de ejecutar la pena capital, la pena de muerte. Es decir, para que ellos pudieran matar a alguien, sea quien sea, en este caso a aquel que nos dio la vida, a Jesús, que es Dios, necesitaban el consentimiento del gobierno romano. No lo podían hacer por sí mismos. Razón por la cual en el versículo 1 del capítulo 27 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte.
Ellos ya lo habían dictado ese veredicto de culpabilidad, ya lo habían dicho, ya lo habían mencionado. Sin embargo, dice que entraron otra vez en consejo para castigar a Jesús. Ellos enfrentaban todavía dos dificultades. Primero, debían de idear una manera de hacer que su decisión pareciera legal bajo la ley rabínica, que su decisión pareciera correcta. Por eso es que se reunieron otra vez venida la mañana, porque no lo podían hacer en la noche. Y ya lo habían hecho de noche y era algo contrario a su propia ley rabínica que venía desde Moisés, desde el Pentateuco. Entonces ellos estaban incurriendo en un error y por eso lo hicieron de mañana. Se reunieron otra vez. Pero también, debido a que el pueblo sabía que todos los juicios que implicaran la pena de muerte debían de realizarse durante el día y en el atrio del templo, ellos tenían que esperarse hasta la mañana para poder convocar otra vez y poder tomar las decisiones. Lo hicieron ya en la mañana del viernes de Pascua para así convocar al Sanedrín de manera legal, de manera correcta y en el lugar correcto. Todo lo anterior había sido ilegal, pero ahora lo estaban tratando de hacer que pareciera legal, que pareciera muy bien. Todo esto fue fingimiento. Únicamente estaban fingiendo ser, ellos estaban fingiendo ser legales o correctos, ¿no? Con su propia ley, pero únicamente fue fingir. Ellos querían aparentar su actuar con legalidad, pero llegó el momento en que ya no les interesó fingir, ya no les importó aparentar que eran legales. Recordemos que la sentencia de muerte se ejecutaba hasta el tercer día después de haberse dictado dicha sentencia. Tenía que ser hasta el tercer día, y durante ese día intermedio los miembros del Sanedrín debían de ayunar, cosa que no se había hecho. Por lo tanto, dicha ejecución debía de ser hasta el domingo, porque así lo indicaba la ley rabínica, y con esto tenían que asegurar ellos la legitimidad. Tenía que ser de esta manera. Después ya de reafirmar en consejo la muerte de Jesús, y debido a que no tenían autorización de aplicar la pena de muerte por sí mismos, ellos no podían, a pesar de ser la máxima autoridad religiosa, los dirigentes judíos, ahí en Mateo 27, versículo 2, dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Con esta audiencia comienza la primera fase del juicio secular romano contra Jesús. Ya el religioso, ya lo vimos, ya había pasado, era simultáneamente mientras Pedro le negaba y estaba fuera en el patio, adentro le estaban ya sentenciando. Lo llevaron atado de manos como a un criminal. Era la costumbre atarlos de manos hacia atrás. Y preguntémonos, hermanos, ¿acaso Jesús no tenía el poder para romper dichas ataduras? Sí lo tenía, pero él estaba atado a la voluntad de Dios Padre. Siempre quiso someterse a la voluntad de Dios Padre, pero también estaba atado a ese gran amor por la humanidad. Era muy fácil soltarse. Lo llevaban a Jesús como un triunfo, lo llevaban como un cordero al matadero. Estaba ya amaneciendo, porque dice que era venida la mañana, y recordemos que la mañana empezaba a las 6 de la mañana. Entonces esto ya era un espectáculo. Se reunieron en la mañana, decidieron llevarlo ante Poncio Pilato y lo llevaban ahí como presumiendo, ¿no? Era un espectáculo. Cristo
había de ser el Salvador tanto de los judíos como de los gentiles, tanto del pueblo de Dios como el pueblo que no se consideraba de Dios. Por eso fue llevado a dos tribunales, al tribunal judío y al tribunal gentil, porque Él iba a salvar a todo el mundo. Él vino para salvar a toda la humanidad y tenía que pasar por dos procesos. Y de esta manera, estos dos procesos legales iban a intervenir en su muerte y Él iba a salvar a todo el mundo. Entonces, después de que Jesús es llevado ante Pilato, ahora ya está ante Pilato, lo vemos en pie delante de él en un interrogatorio, dice el versículo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tu rey? ¿Eres tu rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Vemos un interrogatorio. El proceso contra Jesús, ese proceso legal secular romano, continúa y se describe desde el versículo 11 hasta el versículo 31 de Mateo 27. Ahí está todo el proceso, ahí está toda la descripción de este proceso. Pero Mateo, el autor del evangelio que estamos estudiando, interrumpe de manera muy breve esta descripción de este proceso de Jesús, corta esta narración, inserta la descripción de las últimas horas finales de Judas. Y no solamente para mostrar el terrible destino de quien traiciona a Cristo, sino para también mostrar la belleza, la pureza de nuestro Señor Jesucristo, la majestad del traicionado, porque Jesús siempre es, siempre ha sido y siempre será exaltado. Siempre, aún en medio de un contexto de pecado y de muerte. Había pecado, había traición, lo estaban tratando como un criminal, pero Él siempre va a ser exaltado. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver el contraste entre el traidor y el traicionado, entre el terrible destino del traidor y la majestuosidad de Cristo, entre lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que es el remordimiento. Y las siguientes semanas ya continuaremos otra vez estudiando el proceso secular de Jesús ante el gobierno romano. El día de hoy únicamente vamos a llegar al versículo 10. El arrepentimiento y el remordimiento son dos cosas muy parecidas, muy fáciles de confundirse entre ellas, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Aparentemente Judas, al igual que Pedro, por negar a Jesús, se sintió arrepentido. Ambos se sintieron culpables. Ambos sintieron remordimiento. Pero en el caso de Pedro, se llegó hasta el arrepentimiento, el cual dice que lloró amargamente, porque Pedro se arrepintió. El arrepentimiento surge de un entendimiento claro, preciso del pecado y de la falla o del error que se cometió, pero también de la aceptación de esos errores propios. Si no, no puede haber arrepentimiento. Al entender esto, entonces se procede a corregir dicho pecado, dicho error. ¿Qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro? Pedro obtuvo el perdón de Dios, fue restaurado de tal manera que fue utilizado como una pieza clave para la propagación del Evangelio. Fue ocupado como una pieza clave para la fundación de la iglesia primitiva. Y si no, leamos el libro de los Hechos y vemos cómo se viene hablando de Pedro, cómo se viene hablando de Pedro, de lo que él hacía. Los grandes mensajes que dio, las grandes predicaciones que dio. Y si no, podemos ver las cartas del apóstol Pedro, ahora cómo estaba escribiendo. Porque él ya había sido perdonado y él ya había sido restaurado. Si no, no hubiera podido escribir esas cartas
que tenemos en la Biblia. Caso contrario, Judas sintió culpabilidad. Judas sintió remordimiento, pero no concluyó en un arrepentimiento. Vamos a ver los detalles teniendo en mente que el remordimiento y el arrepentimiento son muy fáciles de confundir. Vamos a ir viendo qué pasó con Judas en comparación con Pedro. Dicen los versículos 3 al 5, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Al igual que la mayoría de toda la gente en aquel entonces, Judas ya se había dado cuenta que Jesús había sido condenado. Ya se había enterado que Jesús había sido condenado por el Sanedrín judío y que ahora estaba ante el tribunal romano, ante Poncio Pilato. Finalmente Judas comenzó a comprender lo enorme de su traición. Comenzó a entender lo que había hecho. Se dio cuenta que los judíos lo único que querían era la muerte de Jesús. Era lo único que buscaban. Lo único que les faltaba era la autorización de Poncio Pilato. Era lo único que les faltaba. Y con esto, la muerte de Jesús para ellos era algo ya inevitable. ¿Qué es lo que estaban buscando? Recordemos que todo esto está sobre el plan soberano de Dios, pero ellos no lo entendían en ese momento. La vista era muy devastadora ya para Judas, incluso más que lo que su mente hambrienta de dinero estaba anhelando y estaba esperando. Su alma ahora era miserable y su conciencia ya le estaba atacando. Estaba ahí ya atacando su conciencia. Se sintió arrepentido cuando empezó a experimentar ese dolor intenso, ese dolor insoportable que es exclusivo de una culpabilidad profunda. Él sentía remordimiento. Pero ningún hombre podría ser más perverso que Judas. Solamente otros 11 hombres en toda la historia han tenido una relación íntima, personal, físicamente con el Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios aquí presente en la tierra, 12 hombres que tuvieron esa oportunidad. Ningún hombre ha estado tan expuesto, tan de primera mano a la verdad perfecta de Dios, tanto en el precepto como en el ejemplo. Siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí expuestos, viendo el poder de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, la bondad, el perdón. Siempre lo estuvieron experimentando. Incluso experimentaron la gracia de Dios. Estos 12 hombres. Estos 12 hombres tuvieron la evidencia de la divinidad de Jesús de primera mano. Lo vieron, lo experimentaron, tuvieron el conocimiento directo del camino de la salvación. Ellos lo vivieron, ellos lo palparon. Sin embargo, en todos esos 3 años de indescriptible bendición con Jesús, Judas no dio ni siquiera el primer paso de fe. Y estuvo viviendo con Jesús. De un modo que resulta difícil de comprender, Judas se resistió con mucha persistencia y rechazo a la verdad de Dios, a la gracia de Dios y hasta el propio Hijo de Dios. Y estuvo con él. Se desafía todo entendimiento aquí, todo entendimiento humano. Judas se las arregló para ocultar por completo delante de todos, obviamente menos de Jesús que lo sabe todo,
su malvada rebelión. Él siempre la tuvo planeada, siempre estuvo siendo un falso, siempre estuvo así. La hipocresía de este individuo fue tan completa y engañosa que incluso cuando Jesús predijo y les dijo a los discípulos, uno me va a traicionar, nadie sospechó de Judas. Nadie sospechó de Judas. Aún así Judas siguió en ese proceso. No pudo escapar de la señal divinamente diseñada por Cristo. Hay una señal de culpa que recuerda a los seres humanos su pecado. Y eso lo conocemos como conciencia. Y todo ser humano la tiene. La conciencia nos advierte de lo bueno o de lo malo que hemos hecho. Siempre va a existir ahí. Nos va a dar ese dolor de remordimiento. Es una advertencia automática del peligro de nuestro pecado. La conciencia nos dice lo peligroso que es nuestra situación espiritual cuando cometemos un pecado. Y ahí va a estar la conciencia diciéndote y hablándote, ¿no? Siempre lo va a estar haciendo así. No es que de repente Judas se haya vuelto temeroso de Dios, porque dice que fue y arrojó otra vez las piezas, las regresó, ¿no? Las piezas de plata. En su desesperación, él fue a dejarlas. Pero en ningún momento se acercó a aquel que podía perdonarle. No se acercó a Jesús. Él se acercó a los hombres. Tampoco estaba temeroso de los hombres, de los líderes religiosos de aquel entonces. Ahora Judas era desechado, era despreciado por los líderes judíos. Estos no tenían ningún motivo de hacerle daño, pero ya no les interesaba a Judas. Judas se dio cuenta de esa terrible equivocación que había cometido al traicionar a Jesús. La conciencia innata de lo bueno y lo malo que tenemos los seres humanos está ahí insertada en la mente, está ahí y siempre va a estar actuando, siempre va a estar actuando, no va a ser borrada por nada. No importa cuán hondo un individuo pueda caer en la depravación, en el pecado, o de qué modo lo haya hecho, pero la conciencia siempre va a estar ahí, diciéndote, te has rebelado, has errado, has pecado, has hecho mal contra Dios. Creyentes o no creyentes tienen la conciencia y saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Esta conciencia va a intensificar siempre va a intensificar ese dolor espiritual. Y lo va a hacer por la presión condenatoria del Espíritu de Dios en las personas. El remordimiento de Judas no fue arrepentimiento del pecado. La palabra que aparece en la versión Reina Valera dice que arrepentido, pero se utilizó una palabra que es metanoeo, que significa que nomás era un dolor, nomás era ahí un sentir, no era un cambio auténtico de mente y de voluntad. Simplemente había tristeza, había un pesar, pero nada más. Judas nunca experimentó una penitencia espiritual, nunca lo experimentó, sino solo un remordimiento emocional. La situación que se vivía en el momento estaba actuando en Judas. Y a pesar de que no se arrepentiría de su pecado, él sentía un remordimiento. Él sentía eso, no podía escapar de la realidad de su culpabilidad, porque era culpable. Dios puede motivar esa tristeza, pero recuerden que hay una tristeza auténtica por el pecado. Y esta tristeza auténtica por el pecado que produce Dios en las personas lleva al arrepentimiento genuino, como nos lo declara 2 Corintios 7:10, porque hay una tristeza que la provoca Dios. Pero
en Judas no fue producido por Dios. No fue llevado al arrepentimiento, sino solo hacia la culpa y a la desesperación. Recordemos que arrepentimiento es una obra sobrenatural de Dios y que ningún ser humano que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador puede arrepentirse. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada. Entonces, el arrepentimiento es de Dios. Y Él es el que nos da esa tristeza que va a producir arrepentimiento. Una tristeza genuina. Debido a que Judas era una especie de testigo contra Jesús, quizás Judas pensó que al admitir la maldad de lo que había hecho, sería castigado como un falso testigo. Es lo que estaba pensando Judas. Recordemos Deuteronomio 16, versículos 16 al 19, que un falso testigo, al ser descubierto, iba a padecer el mismo castigo de contra quien lo había hecho. Entonces, si es así, Judas sería crucificado también. Padecería el castigo impuesto sobre quien hizo que fuera condenado falsamente. Y si Jesús fue crucificado, entonces Judas también lo sería. Pero en lugar de buscar el perdón de Jesús, en lugar de hacer esto y de confiar en la muerte expiatoria de Jesús, la mente pervertida de Judas, que fue llevarle a la traición, únicamente lo olvidó. No podía expiar su propio pecado Judas. Prueba de que la tristeza de Judas era impía y era egoísta se ve en el hecho de que no hizo ningún esfuerzo por defender o rescatar a Jesús. No hizo nada. En el momento que llegaron por Jesús, obviamente Judas por delante no dijo, ¿saben qué? Me arrepentí, ya no lo hagan. No lo demostró. No tuvo deseos de reivindicar o salvar a Jesús, sino lo que quería hacer era salvar su propia conciencia. Y esto lo intentó al devolver las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ellos ya no las querían, pero él fue y las devolvió. ¿Qué quiere decir esto? Había dirigentes judíos que escoltaban a Jesús para llevarlo ante Pilato y otros permanecieron en el templo. Fue allí donde Judas los confrontó y confesó que había entregado sangre inocente y dejó ahí eso, las monedas. Esas 30 piezas de plata, perdón. Vamos a rescatar algunos detalles del remordimiento de Judas. Primero vemos que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora el dinero le quemaba la conciencia a Judas. Él estaba tan disgustado por ese dinero como antes había sentido tanto anhelo por ese dinero. Las piezas de plata que eran brillantes a sus ojos de Judas y eran atractivas, ahora eran escoria. Ahora le quemaban las manos. Si Judas se hubiese arrepentido, hubiese devuelto el dinero a tiempo sin llegar a la traición, pero no se arrepintió. Lo podría haber hecho como algún consuelo, pero en este caso no lo hizo. Ahora era demasiado tarde. Lo único que él estaba sintiendo era un gran remordimiento que lo estaba horrorizando, pero no se arrepentía. Hizo una confesión Judas: yo he pecado entregando sangre inocente, dice el versículo 4. Para honor de Cristo, él estaba proclamando su inocencia, porque dijo sangre inocente, pero la gente lo estaba proclamando a Jesús como reo de muerte. Para vergüenza propia, confiesa que ha pecado entregando esa sangre inocente. Dice, he entregado sangre inocente. No le echa la culpa a nadie más.
a nadie. Una característica del arrepentimiento es que aceptan la propia culpa. Esa es una característica del arrepentimiento. Por eso se puede confundir con el remordimiento. Pero no asumen su responsabilidad. Si dicen yo soy culpable, yo lo hice, pero no asumen responsabilidad. Y parece que Judas iba por el buen camino del arrepentimiento, pero esa tristeza que él sentía no era para arrepentimiento. Porque confesó, sí confesó y dijo, he pecado entregando sangre inocente. Él confesó su error, pero no confesó ante Dios. No lo confesó ante Jesús, sino lo confesó ante los hombres, porque fue a buscar a los líderes religiosos. No hizo como el hijo pródigo, que seguramente recordamos esta historia. El hijo pródigo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo fue con el Padre y confesó su pecado con el Padre y le dijo, he pecado contra el cielo. Pero lo que hizo Judas fue un pecador ir a confesar su pecado ante pecadores. Es lo que hizo Judas. Y los pecadores que precisamente querían matar a Jesús. Es lo que hizo Judas. Ahora, por su mismo acto, él ejecutó su propia sentencia. Sentencia de muerte. Tomó la justicia por su propia mano. No acudió al tribunal de Dios a pedir perdón a Dios, porque Dios siempre va a conferir justicia al pecador arrepentido. Y por eso dice que somos aceptos en el amor. Y por eso dice que ante Dios somos justos. Y por eso ante Dios nos vemos como santos. Pero Judas no fue ante Dios. No hizo nada de esto. No buscó la expiación en Cristo, sino fue a confesar su pecado ante los pecadores. Si Judas verdaderamente se hubiese arrepentido, estuviera totalmente arrepentido, hubiera acudido a Jesús, quien es Dios. Y él lo sabía porque anduvo con él. Él sabía del poder de Jesús, pero acudió a los hombres. Él fue ante los hombres. Hubiese buscado el perdón de su pecado y creído en Cristo como Jesús, como Señor, como Salvador. Pero como era un remordimiento, buscó a los hombres para aliviar su culpa. ¿Cómo? Devolviendo el dinero de sangre. Es lo que hizo Judas. No salió a buscar perdón, no salió en defensa de Cristo, se refugió en los hombres y lo que obtuvo fue, ¿qué nos importa a nosotros? Y aquí tenemos una gran enseñanza. Si nos hemos arrepentido, tenemos que acudir a Dios. Porque los hombres nos van a decir, ¿qué nos importa a nosotros? En pocas palabras van a decir, ¿qué me importa tu vida? Si acudimos con los hombres. Y todavía le dijeron, allá tú. O sea, es tu problema, es lo que tú quieras. No nos importa, no nos interesa. Tu arrepentimiento, tu remordimiento, no nos interesa. Es tu problema. Ellos no tenían preocupación por Judas. Si no la tuvieron por Jesús, mucho menos por Judas. Ellos fueron crueles con Jesús, fueron indiferentes al remordimiento de Judas. Fueron indiferentes a la inocencia de Jesús, fueron indiferentes al remordimiento de Judas. A ellos no les interesaba. ¿Qué les importaba? Únicamente ocuparon a Judas para lo que ellos querían lograr. Ahora, el pecado nunca produce la satisfacción que promete. Él tenía ese pecado del dinero, él quería ese dinero, esa ambición, y obviamente se estaría imaginando tantas cosas con ese dinero, pero el pecado nunca produce la satisfacción que promete. Nunca. En lugar
de producir felicidad, te va a producir abatimiento. Es lo que va a producir el pecado. En vez de darte placer, te va a dar dolor. Envenena de una manera que no puede aliviarse aparte de la gracia perdonadora de Dios. Porque el pecado te va a llevar a otro pecado, a otro pecado y a otro pecado. Es lo que estaba viviendo Judas. ¿Qué hizo Judas? Salió y fue y se ahorcó. Porque fue únicamente remordimiento. Dentro de su gran desesperación por haber cometido el mayor delito en toda la historia humana, fue y se ahorcó. Él siguió cometiendo errores. Se fue a un lugar solitario. Y tengamos mucho cuidado que en nuestra desesperación vayamos a un lugar solitario. No hagamos esto. Tal vez Judas, si hubiera acudido a Jesús, hubiera sido otra situación, ¿no? Le hubiera perdonado, le hubiera ayudado, o bueno, no a Jesús, mínimo a alguno de los discípulos, ¿no? Los otros 11 eran sus compañeros, había confianza, pero tampoco fue con ninguno de los 11. Muestra de que en medio de nuestra desesperación tenemos que buscar a los hijos de Dios, no apartarnos y estar solos. Él dice que salió y se fue. ¿Qué hizo? Se ahorcó. Estaba solitario, se ahorcó. Tuvo cierto sentido de pecado, pero no de misericordia. No entendió la misericordia de Dios y esto es muy grave. Él nada más sintió el pecado, ¿no? Sabía que su iniquidad era demasiado grande como para ser soportada. Ella no aguantaba. Seguramente recordarán ahí en Génesis 4:13 que era una carga muy pesada a Caín después de matar a su hermano. Entonces, así estaba Judas. Su pecado era muy grave, era muy grande, era muy fuerte. Pero lo más grave de su pecado no era lo que hizo, era que despreció la misericordia de Dios. Y en lugar de ir a buscar a Jesús, se salió, se fue solitario. Esto era lo más grave, que despreció a Jesús. No buscó misericordia, no buscó gracia, no buscó el perdón de Dios. Él quiso hacerse justicia por su propia mano y se estaba quemando. Y lo peor de esto, que en lugar de evitar la llama, se metió aún más dentro del fuego. Y tengamos cuidado de hacer esto. Él fue y se ahorcó por sí mismo. En el arrepentimiento de Pedro vimos la bondad de Dios y los triunfos de la gracia de Cristo. Vimos cómo Pedro fue arrepentido, él estuvo actuando, fue utilizado en gran manera, pero el remordimiento de Judas, vemos la severidad de Dios por no acudir a él. Por lo tanto, no desesperemos, no despreciemos la misericordia de Dios y siempre busquemos la misericordia de Dios para no terminar en el suicidio. El suicidio es un remedio peor que la enfermedad. Y el suicidio también es un pecado, porque tu muerte no te exime de tu culpa, porque tarde o temprano estarás ante el tribunal de Cristo. Arrepentido o no arrepentido, creyente o no creyente, vas a estar en el tribunal de Cristo. Y entonces la muerte o el suicidio va a empeorar todavía más el asunto. La Biblia dice: no matarás. Pero me estoy matando a mí mismo, me estoy suicidando. ¿Y tú por qué vas a matar a lo que no le diste vida? ¿Quién te crees o dueño de qué eres? ¿Quién te dio la vida? ¿Creyente o no creyente? Dios. ¿Qué derecho tienes para quitarte la vida? Podrás decir: es mía, es mi vida, pero no, es de Dios. Y entonces estás también matando. Pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Y el resultado es
tormento eterno en el infierno, que es en lo que está Judas. Y ahí es donde vamos viendo en qué son diferentes el remordimiento y el arrepentimiento. ¿Te quieres quedar con tu remordimiento? Tu resultado va a ser tormento eterno en el infierno. Esa es la realidad. No la podemos hablar más bonita ni decirla mejor, porque esa es la verdad. Y el arrepentimiento te lleva a la salvación, te lleva a una vida eterna en la presencia del Señor. Y eso ya es responsabilidad de cada quien. ¿Te quieres arrepentir o te quieres quedar con tu remordimiento? Dice la palabra de Dios en Mateo 27, versículos del 6 al 10. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Al arrojar Judas las piezas de plata, los principales sacerdotes se vieron obligados a aceptar dicha devolución, porque él fue y las aventó ahí en la ofrenda en el templo. Lo cual nos lleva entonces a idear, a pensar la manera de deshacerse de ellas. Dice que no era lícito echar el dinero en el tesoro de las ofrendas porque era precio de sangre, lo cual indica que es dinero pagado de forma ilegítima, de manera ilegal, para condenar falsamente a alguien de un delito que lo llevaría a la ejecución. Y vemos aquí todavía la hipocresía tan grande de las personas, que siempre te lleva cada vez a hacer cosas más y más fuertes y más pecadoras y más inmundas y más fuera de lo común y de la normalidad. Estos sacerdotes ancianos no tuvieron ningún reparo en tomar el dinero del tesoro del templo para pagarle a Judas por la traición. Es decir, tomar del cesto de la ofrenda para pagarle al traidor. Ahí no pensaron, ahí simplemente hay que agarrar el dinero porque lo necesitamos para pagarle al traidor. Y de ahí lo tomaron. Pero ahora sí tenían escrúpulos, ahora sí le pensaban para no devolverlo a la ofrenda, de donde lo habían tomado. Ahora sí eran religiosos, ahora sí eran espirituales. Vemos aquí la hipocresía en su máximo esplendor. Ellos por sus propias bocas se condenaron. Ahora sí le pensaban si devolvían ahí el dinero, de donde ellos lo habían tomado. Dice el versículo 7: y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero. Después de consultar, dentro de su gran hipocresía, como gesto de buena voluntad hacia el público que estaba viendo todo y para calmar sus propias conciencias, compraron el campo del alfarero. El campo del alfarero era un lugar donde se recogía la arcilla, que tal vez esta arcilla ya se había acabado y por lo tanto era un terreno muy económico, muy despreciado, que nadie quería comprar, que a nadie le gustaba porque ya estaba explotado y ya no tenía funcionalidad. Entonces era un terreno abandonado, olvidado, económico, y ellos dicen que lo compraron para la sepultura de los extranjeros o gentiles. Pero vean lo que fueron a comprar: lo despreciado por los hombres, esos terrenos que no valen, que no sirven. Con el tiempo el campo del alfarero se llamó campo de sangre. Aquel que no sabía, todo el mundo sabía que se había comprado con ese dinero de sangre
y por eso la sociedad entera daba testimonio de que había sido de esta manera, daba testimonio de la inocencia de Jesús, y estaban reconociendo que lo habían acusado inocentemente, lo habían condenado inocentemente, lo habían ejecutado falsamente. Siempre va a haber algo, siempre va a haber algo, y siempre va a haber alguien que testifique acerca de la verdad de Cristo. Y si lo quieren comprobar, lo pueden comprobar con sus propias vidas, porque no están aquí sin que nadie les haya compartido el Evangelio. Entonces siempre va a haber un algo y siempre va a haber un alguien que nos hable de Cristo, que nos diga la verdad del Evangelio. Dice en versículos 9 y 10 de Mateo 27: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. La profecía fue dicha por Jeremías, profeta del Antiguo Testamento, pero la cita está tomada en Zacarías capítulo 11 versículos 12 y 13. Algunos eruditos se han atrevido a acusar a Mateo, el evangelista, que tuvo un error, que él se equivocó al escribir esto. Hay varias explicaciones al respecto, que no las quiero mencionar porque son varias y nos vamos a tardar y tendré que explicarles cada una, pero voy a mencionar la más acertada y la más lógica. En aquel entonces, en los tiempos de Jesús, los judíos dividían el Antiguo Testamento en 3 secciones. En la actualidad está dividido en más secciones: profetas mayores, menores, Pentateuco, etc. Pero en aquel entonces únicamente lo dividían en 3 secciones, que era la ley, los escritos y los profetas. Así estaba dividido el Antiguo Testamento. En los libros proféticos, a Jeremías siempre lo colocaban al inicio de esta sección o de esta categoría, siempre estaba en primer lugar. Entonces, al mencionar a Jeremías, como lo menciona aquí, se hacía referencia a toda la categoría profética, que tenemos a los profetas mayores y a los profetas menores en la actualidad. Todos esos libros están en esta categoría. Por ejemplo, al mencionar Salmos, se hacía referencia a toda la categoría de los escritos. Ahora, lo dicho por el profeta Jeremías era equivalente a decir lo registrado en los libros proféticos. Entonces Mateo no se equivocó, no cometió ningún error, era una forma de expresarse en aquel entonces y todos lo entendían muy bien. Tal vez para nosotros sea un poco de confusión porque ahora conocemos la Biblia organizada de otra manera, dividida de otra manera, pero en aquel entonces ellos lo entendían muy bien. Sin embargo, sea cual sea la correcta interpretación, lo importante aquí es que la profecía se cumplió al pie de la letra. Al igual que todo lo sucedido durante la vida de Jesús, nada toma a Dios por sorpresa, ni mucho menos a Jesús. Todo fue cumplimiento exacto y perfecto del plan soberano de Dios. No hay errores. Todo estaba planeado, todo estaba organizado y todo se venía dando y se va a ir dando siempre de acuerdo al plan soberano de Dios. No hay cambios en nada. La segunda venida del Señor será cuando Dios lo decida, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero Él sí lo sabe, y va a ser ese día y esa hora que Él ya lo tiene establecido. Entonces, lo importante aquí es que la profecía se cumplió. Lo digno de rescatar es que del poco valor que tuvieron los hijos de Israel por Jesús, al destinar su precio a la compra de un campo de alfarero, un campo despreciado, sin valor económico, era una triste porción de tierra que no se tomaba en cuenta, que nadie la quería,
que nadie la deseaba, pagando por el precio de un esclavo. Así era. Y hasta eso rebajaron a Dios, hasta eso rebajaron a Jesús. ¿Pueden dimensionar el gran pecado que tenían los judíos? El gran pecado que tenía el supuesto pueblo de Dios. Hasta eso estaban despreciando a Jesús. Ya lo habían escupido, ya lo habían abofeteado, y todavía hasta eso lo seguían denigrando. Un precio de esclavo, pero Dios dio un precio de un rey. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba dando su vida por ti y por mí, que somos pecadores. Para ellos era lo despreciado, era lo peor. Pagaron con lo de Él el peor terreno, el peor pedazo de tierra. Entonces, arrepentimiento y remordimiento son dos cosas muy, pero muy parecidas, muy fáciles de confundir. Pedro y Judas llevaban el mismo camino. Los dos sintieron remordimiento, los dos sintieron culpa, los dos se sintieron tristes. Pero estas dos cosas son marcadas por una gran diferencia, que es el resultado. El resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Tu salvación o tu condenación? ¿Cuál es el resultado? Que vivas una eternidad con Cristo o que tengas una muerte eterna allá en el infierno. ¿Qué prefieres? ¿Arrepentimiento o remordimiento? ¿Quieres ser como Pedro? Arrepiéntete, acude a Cristo, pídele perdón de todo corazón y vas a ser salvo. Y después, al igual que Pedro, Dios te utilizará en gran manera para la propagación de su evangelio. Pero no solo eso, después todavía vas a poder disfrutar de la vida eterna con Jesús allá en el cielo. Y no solo eso, vas a recibir recompensas y coronas. La condición es que te arrepientas. Y si no te has arrepentido, pídele a Dios que te dé el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don de Dios, es una obra de Dios, no es una obra carnal ni de hombre. Por ti solo nunca te vas a poder arrepentir. ¿O quieres ser como Judas? Judas sintió gran culpa, Judas sintió gran remordimiento, pero acudió a los hombres en lugar de acudir a Jesús. Él fue y confesó su pecado con los hombres, pero no con Jesús. ¿Su resultado cuál fue? La muerte eterna en el infierno, porque fue y se ahogó y se mató él mismo. Y en Hechos pueden ver cómo fue la muerte de Judas. Se reventó al caer. O sea que si no se moría de ahorcado, se moría de reventarse, ¿no? Y ahora está en el infierno. Ahora sí, ya sabemos el final del arrepentimiento, ya sabemos el final del remordimiento. La decisión es tuya. La decisión es de cada quien. Tú sabes qué camino quieres seguir. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo en el cual tú nos permites escuchar tu palabra, tú nos das un mensaje, Padre, y queremos rogarte porque nos lleves al arrepentimiento y no al remordimiento. Queremos rogarte porque nos des un corazón sincero que nos permita siempre alabar tu santo nombre, honrarte, glorificarte, Padre. Y si no nos hemos arrepentido, Padre, te pedimos, te rogamos, te suplicamos que tú seas, Padre, quien nos lleve al arrepentimiento y podamos gozar de tu gracia, podamos gozar de tu misericordia y sobre todo gozar de la vida eterna, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.